Muy buenos días y muy buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto volver a reunirnos en este espacio de Pública 22 para conversar sobre cultura y desarrollo. Para ello, desde la Organización de Estados Iberoamericanos y desde Pública 22, Fundación Contemporánea, hemos invitado a 5 expertos iberoamericanos con quienes vamos a dialogar sobre este importante tema. Más aún en estos ya 2 años de pandemia, en donde el sector cultural se ha visto seriamente afectado por toda la paralización que ha supuesto las medidas de aislamiento social. Vamos a empezar en este conversatorio. Quiero dar las gracias y la bienvenida en primer lugar a Michael Porras Morales, quien es alcalde municipal de Sarchí, en Costa Rica. Michael, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. Sabemos que tienes una excelente experiencia en cuanto a lo que es la gestión municipal y también esa gestión cultural desde lo local. ¿Qué política pública ha causado buenos resultados en el municipio de Sarchí? ¿Qué nos puedes contar? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les saludo desde Sarchí. Sarchí es un cantón ubicado en el occidente de Costa Rica y soy alcalde de esta municipalidad, de este cantón, desde hace año y medio más o menos. En medio de la pandemia nos tocó pues alinearnos a esta nueva realidad para mover, entre otros aspectos, la gestión cultural, artística de un cantón que es reconocido como cuna de la artesanía nacional. De manos de personas artesanas han salido la ornamentación, la pintura típica costarricense, que es las carretas, símbolo del trabajo muy históricamente reconocido en la exportación inicialmente del café y posteriormente de otras mercancías. Esa carreta típica se empezó a pintar con colores, le llamamos colochos, es una ornamentación muy específica y muy ligada entonces a nuestra cultura. De ahí sale que somos un cantón cuna de la artesanía nacional. En medio de la pandemia, como ya les he mencionado, hemos buscado, por lo menos en este primer momento, gestar estrategias de turismo cultural y de fortalecimiento de lo que tenemos, ligado a una investigación que se realizó del Ministerio de Cultura y Juventud, en el cual se evidencia que cada vez hay menos artistas, artesanos y artesanas que portan la tradición de ornamentación de la carreta típica costarricense, y que con base en esto entonces hemos tomado a través de una comisión de trabajo decisiones para fortalecer esta tradición. Y entre otras cosas estamos preparando proyectos porque uno de los temas importantes es la poca cantidad de mujeres que se dedican a preservar esta tradición. Tenemos muchos hombres y no tanto mujeres, por eso estamos preparando proyectos en esta línea. Y estamos ligando el turismo cultural a algo que es importante en la reactivación de las políticas, tanto de activación de las artesanías, de la cultura y de la aportación de esta tradición, que es la economía naranja, la economía de la creatividad. ¿Esto qué quiere decir? Que el arte y la tradición que originalmente hemos sido reconocidas en este cantón, queremos llevarlo y darle un valor agregado. Queremos que esté presente no solamente en las artesanías típicas reconocidas, sino que también ahora están en prendas de vestir, ahora también están en bisutería, por ejemplo, en otros elementos que nos van a reconocer y a mantener ese reconocimiento a nivel internacional. Es importante mencionar que el boyeo y la carreta propiamente típica, es una obra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad declarado por UNESCO en el año 2005. Entonces, tomando como un eje principal esta declaratoria de la UNESCO, este reconocimiento como cuna de la artesanía nacional, la importancia de ligar la cultura
a nuestro potencial turístico y de cara a la economía de la creatividad, hemos logrado en tiempos de pandemia, a través de ferias y exposiciones en el casco central, en nuestro parque, hacer posibilidades de intercambio de experiencias entre las personas artesanas, entre las personas portadoras de esta cultura, de esta tradición, a través entonces de actividades que presencialmente hemos podido realizar en el tanto y cuando cuidamos el aforo, el ingreso de personas y las medidas sanitarias que el gobierno de la República ha establecido. ¿Qué viene? ¿Qué viene para el año 2022 y subsiguientes? Bueno, queremos vincularnos a las políticas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos trabajado en un acercamiento que empezará con una gestión este año 2022 para tener nuestro propio plan cantonal ligado al plan nacional, es decir, nuestro cantón, 120 kilómetros cuadrados, es un municipio muy pequeño, tener un propio plan de resguardo y salvaguardia de la tradición, del boyeo y la carreta y de la ornamentación. Esto con el Ministerio de Cultura y Juventud y por otro lado con el Ministerio de Educación, porque como ya les he mencionado, queremos que esta tradición se mantenga y se fortalezca y por eso nos ligamos a las políticas educativas para que en la malla curricular esté incluido dentro de las clases de estudiantes de primaria y de secundaria, de escuela y de colegio, del Ministerio de Educación Pública, la posibilidad del aprendizaje del arte, de pintar la carreta y adicionalmente es toda la historia que está detrás de esta tradición tan importante. Esto porque entonces las políticas culturales tienen que ser transversales a otras políticas, como ya les he dicho, en el caso, por ejemplo, de la parte de educación. En este caso, esta sección o esta etapa de meter a la currícula las posibilidades del aprendizaje de la ornamentación de la carreta, lo hemos vinculado también al trabajo que hemos venido recibiendo apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. Y más recientemente, como les mencioné también, ligar todo este gran potencial, toda esta tradición a nuestro potencial turístico, en el tanto y cuando ahora somos reconocidos por el turismo ambiental, el turismo ecológico, el turismo de preservación de la naturaleza, porque de 120 kilómetros cuadrados, cerca de un 60% de nuestro territorio están en zonas protegidas, es decir, la política de preservación natural que Costa Rica es reconocido a nivel mundial hace que nuestro territorio de Sarchí tenga una gran extensión territorial en zonas protegidas, es decir, cuidamos la naturaleza, hay una gran riqueza hídrica y una gran Gracias, Michael. biodiversidad. Por tanto, logramos vincular entonces cultura con naturaleza y con también esta potencial entonces en lo turístico. Genial, muchísimas gracias, pero tengo que dar paso a nuestros siguientes invitados e invitadas. Y ahora quiero presentarles a Katia Casar, quien es directora de la Bienal de Cuenca, es artista visual y curadora, ha realizado varias exposiciones en Ecuador, México, Colombia, Argentina, Estados Unidos. Y Katia nos va a contar cuál ha sido la experiencia de llevar adelante la Bienal de Cuenca de Arte Contemporáneo. ¿Cómo ha impactado, Katia, la Bienal de Cuenca en el desarrollo de esta ciudad que además es patrimonio cultural de la humanidad? Gracias, Natalia, gracias a la OEI, gracias por invitarme a ser parte de Pública 22. Estoy muy honrada. Bueno, yo creo que la Bienal es un hito para el país y para Cuenca, pero sí me gustaría un poco hablar de lo que sucede en el contexto y cómo se desarrolla la Bienal. Ecuador es un territorio de contradicciones en el espacio cultural y artístico. Algunos modelos de gestión han sobrevivido a la crisis producida por el COVID-19. Ecuador, lamentablemente, es un territorio de desigualdad y de casi o débiles políticas culturales. Sin embargo, es importante decir que superada la etapa más trágica del COVID-19, sobre todo concentrada en el trópico del país, poco a poco Ecuador fue entrenándose y convirtiéndose en un centro importante en el tema de vacunación.
quedando atrás lo más oscuro de la pandemia, y aunque estamos superando esta ola nuevamente, ya no se registran todo el drama y todos los porcentajes altísimos de muertes por COVID-19. En este ir y venir de la pandemia, los daños en cultura son sin duda irreversibles. Muchos funcionarios del rubro de la cultura pierden su trabajo, muchos dejan de ejercer y muchos estudiantes de arte dejan la academia. El proceso de desertar no parece momentáneo, sino que es muchas veces radical. En este contexto complejo, el Estado ecuatoriano transforma muchas de las declaraciones fiscales de actores culturales en declaraciones ya no pensadas desde la cultura o desde la artesanía, sino que se nos mira como un rubro en el que se nos considera microempresarios. Creo que esta es una de las pérdidas simbólicas más grandes que ha traído el COVID-19 a nuestro contexto, porque ya no se toma en consideración lo que es el trabajo freelance en cultura o el trabajo momentáneo, lo que hace mucho más complejo la subsistencia de nuestro rubro. En este escenario poco alentador ni protector, todo lo contrario, difícil, dentro de un Estado que no ha reflexionado sobre el valor de la cultura, se han hecho distinciones importantes y los GATS o gobiernos autónomos descentralizados hacen un papel bastante importante. Esto le sucede a Cuenca, que como bien señala Natalia, es una ciudad patrimonio de la humanidad, donde se pretende construir elementos que son patrimonio intangible, patrimonio simbólico, como es una Bienal de Arte Contemporáneo, y que de alguna manera se constituye y se formula con el patrimonio histórico arquitectónico, activar lo histórico desde lo contemporáneo. En este proceso del contexto, el GAT del municipio de Cuenca ha hecho lo suyo. Aún a pesar de un recorte en el primer año de pandemia de un 25% del presupuesto de la Bienal avanza, hace una reflexión sensible importante. Es decir, vamos a tratar de hacer una Bienal ecológica de reflexión redonda en todo lo que significa la economía ecológica. Es la Bienal del Bioceno, cambiar el verde por azul. Hemos hecho una revisión histórica de la presencia de mujeres en la Bienal. Es una Bienal que ya pasó su tiempo de desvanecerse y se constituye cada vez más fuerte. Y frente al histórico hemos visto que hemos tenido una presencia en casi 35 años de un 95% de artistas hombres. No porque esto signifique nada malo, pero creo que era importante hacer una equidad. Esta Bienal, la que está sucediendo ahora mismo, tiene una presencia del 78% de artistas mujeres, para darles mayor visibilidad y mayor posibilidad incluso de acceder a los premios económicos de esta edición. Por otra parte, siendo coherentes con el tiempo que pasamos del daño a la naturaleza, del impacto de la huella de carbono, lo que hace la Bienal es construir un modelo de producción local. Muchas veces la Bienal lo que hacía es trasladar obras por avión o por vía marítima hacia el Ecuador y montarlas dentro del show de la Bienal. Lo que hemos hecho es producir de manera local, pensar ecológicamente y trabajar con artesanos y profesionales locales. Así hemos activado la economía local, pero hemos hecho también que haya un vínculo más fuerte entre las propuestas de los artistas y los actores locales. La Bienal es un caso particular que en los últimos 35 años ha podido salir adelante y en la mayor parte de los casos sin ayudas del gobierno central. En esta última, por ejemplo, no hemos tenido ningún apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Lo que hemos podido levantar desde la trayectoria, desde la red que posee la Bienal, ayudas internacionales como Pro Helvetia, AECID y Cooperación Española, que han sido importantísimos para nuestro desarrollo. También tenemos apoyos como de la banca local y apoyos simbólicos de industrias locales que nos ayudan en muchos de los rubros que la Bienal necesita. Esta Bienal establece una normativa, a pesar de la crisis económica y de lo que ha sucedido con el COVID-19, es poder ayudar a los artistas en la producción de sus obras, en el traslado de materiales y en poderles dar un lugar como profesionales, perpetuando la ayuda en su estadía aquí, en su alimentación y en todo lo que hemos podido hacer, porque yo creo que una Bienal está justamente para proteger los derechos de los actores culturales. No siempre se ha corrido con suerte en los procesos culturales. Poseemos una ley de cultura interesante que podría irse definiendo cada vez mejor, profundizando, que cuente con un instructivo mucho más profundo, que nos permita ser mucho más pragmáticos en este marco de ley en lo que sucede a la cultura, porque actualmente no lo es, y que revise un catálogo de funciones
y de tecnicismos que nos ayuden a tener muchos más beneficios en cuanto a leyes fiscales para los profesionales del arte y la cultura. Por otro lado, hemos trabajado en una normativa local que produce el evento más importante de arte contemporáneo que tiene el país. La Bienal ha mantenido su calidad, hemos trabajado con muy poco en relación a otras bienales. Creo que nuestra parte de resiliencia y de hablar de ecofeminismos como uno de los ejes centrales de esta bienal es hacer mucho con poco. Es complejo, es un desafío, pero creo que en una jefatura femenina había que enfatizarlo. Por otra parte, la tarea es pendiente, la tarea en el diálogo y permanente construcción con el gobierno central debe ser mucho más activa, mucho más profunda, debe ser más sensible con procesos y proyectos que ya están y que han sobrevivido más allá de 3 décadas. Por otra parte, la Bienal construye un proyecto educativo que es tal vez nuestra área más sensible, la que más nos conmueve, porque moviliza puentes hacia distintas audiencias. Ha trabajado para sensibilizar, para pensar que el arte también es un espacio que puede cambiar la sociedad, que puede humanizarnos mucho más. Prueba de eso es lo que hemos vivido en estos encierros producidos por la pandemia, donde el cine, la lectura nos han sostenido. Estamos muy contentos porque a un mes de Bienal tenemos alrededor de 15.400 personas que han visitado la Bienal en sus 10 sedes. Hemos activado los centros históricos. La Bienal no posee una sede de arte contemporáneo, sino que activa espacios patrimoniales. Estamos muy contentos con los resultados, a pesar de todo lo complejo que puede ser atravesar una pandemia. Gracias, pero Katia. Creemos que esto es importante. Gracias, Natalia. Muchas gracias. La verdad que pena, tenemos poco tiempo porque cada una de las experiencias de las instituciones da para conversar mucho, pero ahora es el tiempo de escuchar una de las experiencias de una de las ciudades más importantes de España, como es Cádiz, y para ello hemos invitado a Paco Cano, quien es concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, concejal de Patrimonio Municipal y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Cádiz y también presidente de la Casa de Iberoamérica. Como les decía, Cádiz cada vez está más conocida en el mundo entero, tanto por el turismo, pero también cada vez más por el sector cultural. ¿Qué medidas se han implementado desde Cádiz, Paco? Bienvenido. Bueno, pues lo primero, muy buenas tardes desde Cádiz, buenos días a quien está al otro lado del Atlántico. Es un honor participar en Pública 22 y yo quiero darle las gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos en la persona de Natalia Armijos y a la Fundación Contemporánea que nos hayan invitado. Una alegría además poder compartir experiencia en torno a políticas públicas culturales. A mí me va a costar trabajo resumir las líneas generales con las que nos manejamos en Cádiz en materia de política cultural municipal, pero voy a intentar ser esquemático y posteriormente me pongo a disposición de quien quiera conocer más sobre nuestros espacios, sobre nuestros eventos y sobre las herramientas que usamos para transferirle conocimientos, valores y sentidos a nuestra ciudadanía. Nosotros, voy a empezar por lo general. Lo primero que hicimos cuando llegamos al gobierno local fue definir algunos conceptos que vertebraran nuestras políticas culturales, entre ellos el propio concepto de cultura desde la perspectiva de una institución pública que gestiona cultura, pero que no olvida que la cultura siempre pertenece a la comunidad que la construye y a la comunidad que la vive, ¿no? Y para nosotros, como ayuntamiento, la cultura la entendemos como una herramienta de transformación, como un dispositivo de empoderamiento de comunidades y como un recurso para comprender el contexto y el tiempo en el que vivimos. Por lo tanto, la vinculamos inseparablemente a la educación, ¿no? Y de esa manera lo que intentamos fue subsanar algunos déficits democráticos de las instituciones culturales que nos encontramos y pusimos en marcha un plan director de cultura que se construyó entre 200 personas y que contiene 8 preceptos de compromiso social crítico. Voy a ser muy sintético. Por un lado, el procurar una delegación de cultura y unos espacios de cultura accesibles, más democráticos y transparentes, promover una cultura participativa y promover el asociacionismo, desarrollar prácticas
de igualdad y de inclusión, potenciar el tejido cultural protegiendo su independencia, sin tutelaje y sin intervencionismo, aplicar una vertiente educativa y transformadora a los proyectos culturales, y ahí la interacción con los colegios, con los institutos y con las universidades está siendo sustancial, combinar la excelencia y la proximidad, la tradición y la contemporaneidad, y aprovechar la transversalidad del conocimiento, incorporando también proyectos de ciencia, proyectos de nuevos medios tecnológicos. También nos propusimos desarrollar una cultura a distintas velocidades, más allá de los eventos, de los programas, de los festivales, que estos no fueran un fin en sí mismo, sino procesos de conocimiento, y darle espacio también a la reflexión y al pensamiento, más que a la ejecución o representación final. Y la recuperación del espacio público para la cultura, ¿no? Esto nos ha obligado a trabajar en tres esferas de acción o en tres dimensiones, en tres ondas expansivas. Por un lado, una esfera interna dentro de la administración que implica el desarrollo de nuevos protocolos administrativos, de nuevas arquitecturas institucionales y que generen nuevos derechos socioculturales. Para nosotros es importante trabajar con la idea de los derechos culturales. Una segunda esfera de encuentro con la ciudadanía, de espacios de cogestión que estamos poniendo en marcha, de espacios de participación, de espacios experimentales y de interrelación entre la institución y la ciudadanía. Y una tercera esfera de empoderamiento ciudadano en el que se potencie la creación de espacios de autonomía social o de autogestión. Es importante el desligarnos de esa hiperdependencia que hay con lo institucional público a la hora de crear cultura. Y todo esto se resume en un concepto que para nosotros es importante y que he avanzado antes, que es el concepto de soberanía cultural, ¿no? Ese es un poco el dogma en el que trabajamos, asumiendo que en cultura no existen dogmas inquebrantables y que todo está continuamente en cuestión, pero no nos olvidamos nunca de que la cultura siempre reside en la comunidad a la que le pertenece, ¿no? Y durante la pandemia, ya hacia cabo, voy a hacer lo más rápido posible, lo que hemos desarrollado han sido a todas estas líneas generales algunas iniciativas complementarias o algunas iniciativas alternativas que nos han permitido que, por ejemplo, tanto el FIT, el Festival Iberoamericano de Teatro del 2020, como el de 2021, se hayan podido llevar a cabo con todas las medidas de seguridad y protección y sin merma de calidad o de asistencia, porque frente a la reducción de aforo lo que hicimos fue aumentar los días de festival, aumentar el número de actividades, aprovechamos espacios públicos abiertos que no eran espacios habituales para la cultura. También hemos aumentado y creado nuevas líneas de subvención para potenciar la producción y la reflexión frente a la ejecución o la representación final. Todas aquellas representaciones de escénicas que teníamos previstas y que en algunos casos se hacían o a caché o a taquilla para asegurar los ingresos de las producciones, se han hecho a caché. Hemos aprovechado la televisión pública para darle mayor visibilidad. Hemos aumentado el tiempo de cultura en Onda Cádiz, que es como se llama la televisión pública local, con un proyecto que se llama Cádiz Vibra, para que tuvieran espacios de difusión y de visibilización y poder contratar artistas locales. Hemos aumentado significativamente la actividad cultural con contratación mayoritaria de artistas locales. Nos hemos ido adaptando a distintas medidas que las instituciones nos exigían, pero la cultura no se ha parado y hemos demostrado que con los cuidados necesarios que se puede hacer cultura segura. No hemos tenido ni un solo contagio en los espacios culturales y pusimos a disposición del tejido cultural lugares de ensayo seguros. Y nosotros sí, y esto sé que va a crear un poquito, porque lo ha creado en la ciudad, mucha polémica, nosotros sí hemos retrasado las fechas del carnaval institucional. La hemos pasado a mayo-junio, nuestro carnaval, que es una de las fiestas central de la ciudad y que
atraviesa todos los sectores y todos los aspectos sociológicos de la ciudad. Empieza mucho antes que la propia celebración, que los 10 días de carnaval. Hay un concurso, empieza un mes antes. Ahora ya estaríamos a punto de empezar el concurso. Con la sexta ola de COVID que estamos padeciendo, hubiera sido imposible ensayar. Nosotros hemos retrasado esa fecha al carnaval para asegurarnos la participación ciudadana, sin la que es imposible que pensar en un evento que es sustancialmente popular y que es sustancialmente participativo. Dejo abierto todo esto para las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Paco. Y ahora volvemos a América del Sur, desde donde nos vamos a conectar con Martín Itamuzú, quien es presidente del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos, SODRE, que es el Instituto Uruguayo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, dedicado a la realización y difusión de espectáculos culturales, además de la formación artística del Uruguay. Bienvenido, Martín. Sabemos que Uruguay ha sido uno de los países que más restricciones tuvo desde el inicio de la pandemia. Asimismo, ha tenido una muy buena respuesta con la vacunación desde el primer momento. Pero, ¿qué pasó con el SODRE? ¿Qué pasó y cuáles son ahora mismo todas estas políticas que han permitido reactivar las actividades y proyectos que tiene esta importante institución del Uruguay? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Natalia, gracias por la invitación. Saludo también a mis colegas que están siendo parte de esta exposición. Bueno, en el caso de Uruguay, inmediatamente luego de que se declaró la emergencia sanitaria y tuvimos que cerrar los teatros, desde el SODRE y más que nada desde el Ministerio de Educación y Cultura, llevamos adelante una batería de medidas que permitieron sostener algunos ámbitos culturales que gestiona el ministerio en sí. Entonces, por un lado tuvimos la presencia como hicieron muchas organizaciones, la presencia online de todos los contenidos culturales que desde el gobierno se apoyó, una plataforma donde se tuvo acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, y eso posibilitó acercarnos quizás a lo que llamamos ahora los nuevos públicos, y me voy adelantando a la pregunta. El desafío en el que estamos ahora es cómo fidelizar a esos públicos que quizás antes no consumían estos servicios y bienes culturales que están disponibles. Pero no quedamos ahí, y como el SODRE pudo abrir, fue la primera sala de Latinoamérica que pudo abrir, abrimos en agosto, estuvimos desde marzo a agosto cerrados del 2020, y ahí volvimos a abrir y fue la primera sala que abrió, y a partir de ese momento tuvimos determinadas medidas, un paquete de medidas para apoyar el sector cultural pensando en los artistas. Entonces, todas nuestras salas, el SODRE administra 5 salas en toda la ciudad de Montevideo, todas nuestras salas se dieron gratuitos para que los artistas independientes pudieran hacer sus funciones en las salas, 100% de lo recaudado quedará para ellos. También se creó desde el Ministerio un fondo solidario donde empresas privadas y el gobierno también pusieron dinero, y ese dinero fue repartido con diferentes medidas. De hecho, el día de hoy tenemos abierto lo que se llama Butaca Solidaria, y es que el fondo compra entradas para subsanar esas entradas que no se podían vender por el aforo limitado que se estaba teniendo. Hoy en día estamos en el 65% de aforo, esperando subir próximamente. Pero no solo ahí, sino que en nuestro caso, yo ahora escuchaba a otros colegas de otros países, y en nuestro caso sí hubo un compromiso de todo el sistema político, y en plena pandemia se aprobó la ley 19.889, la ley de urgente consideración, que crea el Instituto Nacional de Letras, el Instituto Nacional de Música, el Instituto Nacional de Artes Visuales y el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que no estaba creado de derecho. Y les da su presupuesto para administrar de manera sustentable todos estos proyectos que se llevan adelante. Es así que pudimos de alguna manera sostener todos estos proyectos, pero me parece también interesante que no nos quedamos, porque yo ahora estoy hablando como de artes escénicas, hablo de artes visuales, pero hay una herramienta que nos dimos cuenta que estaba sucediendo, y era que muchas empresas como Netflix,
como Amazon, como HBO, estaban yendo a filmar a Uruguay. Y se transformó en un hub para proyectos audiovisuales, y así es que el gobierno invierte $12 millones en proyectos audiovisuales en el formato de cash rebate para inversiones privadas y apoyo al cine y al audiovisual nacional. Todo esto potenciado por una gran inversión, por supuesto, de los institutos, más el audiovisual, más la inversión indirecta que sucede a través del apoyo al sector independiente. Así que durante la pandemia nos concentramos en eso, y ahora lo que estamos haciendo es analizar los datos que nos dio la pandemia. No hay ninguna de las decisiones de políticas públicas que se puedan tomar sin datos concretos que nos hagan una descripción de qué sucedió. Así es que identificamos esos sectores de la población que accedieron por primera vez, quizás a través de lo digital, y estamos intentando llegar a ellos de otra manera. Identificamos el sector de las personas con discapacidad como un sector que no estaba atendido de la manera que tenía que ser atendido, y si entendemos que la cultura como derecho humano tiene que asegurar el acceso a toda la población, no podemos dejar a nadie afuera, y así que estamos trabajando en proyectos que durante este 2022 nos posibilite hacer una cultura inclusiva y accesible para todas y para todos. Y en esa misma política generamos una serie de festivales, en total 6 festivales que van a suceder durante este año, que van a contratar directamente artistas independientes de todo el país, en diferentes áreas, y que nos ayuden quizás a reactivar, y como tú decías en el principio, todavía parece lejos ese momento de volver a donde estábamos, sin intentar volver al 2019, pero sí con un aprendizaje de la pandemia poder atender esos sectores que estaban desatendidos, y que hoy la post-pandemia nos tiene que dar la oportunidad de ver esos lugares, como decía Leonard Cohen, en la oscuridad siempre hay un lugar por donde entra la luz. Tenemos que encontrar ese lugar por donde entra la luz y trabajar todos juntos para llegar a ese cometido. Muchísimas gracias, Martín, por contar la experiencia del SODRE desde Uruguay. Y ahora nuestra última invitada también desde América del Sur. Quiero dar la bienvenida a Diana Acosta Miranda. Ella es secretaria de Cultura de la Gobernación del Atlántico en Colombia. Diana lleva más de 10 años trabajando para el equipo de gobierno de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Diana, ¿cómo ha vivido Barranquilla, el Atlántico, toda esta época de pandemia, y cómo se prepara para los carnavales de Barranquilla? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, hola a todos, hola a Iberoamérica en los diferentes usos horarios. Muchísimas gracias a la OEI, muchísimas gracias a Natalia por esta invitación, y a quienes me han antecedido en la palabra, porque cada una de sus intervenciones un poco responde lo que nosotros desde el Atlántico estamos fomentando. Quiero aclarar que en estos momentos yo trabajo con el Departamento del Atlántico, y la capital, la alcaldía, que trabajé también en años anteriores, es la ciudad de Barranquilla. Así como Costa Rica entiende que sus carretas, esa marca identitaria, se pueden convertir en un ejercicio de industria creativa, o como lo plantea Katia cuando habla desde Cuenca sobre la necesidad de interpretar las políticas públicas, y que muchísimas veces estas políticas se hacen débiles porque no comprenden la localidad. Como estamos hablando de industrias creativas, como estamos hablando de economía naranja, entonces los tratamos de meter en la línea economicista y queremos hacer que la ropa o la horma de vestir de los microempresarios sean la de nuestros artistas. Paco pone el dedo en la llaga cuando dice que en Cádiz no se va a mover el carnaval. Nosotros acá no lo estamos moviendo, entendiendo que la fecha del carnaval representa una relación de el levantar la carne, de prepararnos para esos días, y entonces ustedes no aplazan sus fechas de cumpleaños, ustedes lo que aplazan es la forma en cómo se hacen, y lo acaba de decir, entendieron también que habían unos nuevos escenarios, y que estos son los nuevos escenarios en los que nosotros nos estamos moviendo. En el 2021 nosotros hicimos un carnaval desde la virtualidad. Hoy
estamos escuchando a los alcaldes de los 23 municipios del Atlántico para entender cómo vamos a enfrentarnos a la fiesta en las fechas que corresponden y cómo vamos a hacer para distribuir el ejercicio y la bajada del recurso público, que bien lo plantea Martín, que es muy importante entender cómo nosotros vamos a ir bajando estos recursos públicos para poder mantener la reactivación. Reactivamos desde el año anterior en las plazas públicas, demostrando que el artista local es muy importante. Miren que ahí todos coincidimos y que son los aprendizajes de esta pandemia, el valor de lo local. Y lo local es sumamente importante. Nosotros desde el Atlántico lo que estamos haciendo es definir una política pública de intervención tanto en las fiestas tradicionales como en los procesos culturales de formación de ciudadanía, como en los estímulos a la creación artística, no desde la oferta, sino desde la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Estamos identificando en territorio quiénes son los que mantienen viva nuestros procesos y nuestra cultura. Está el ejemplo de Cuenca, independientemente del apoyo institucional, es este grupo de artistas quienes mantienen viva una bienal. Entonces, en el Atlántico estamos buscando qué es lo que pasa en la localidad, quienes, a pesar de no tener una relación con la institucionalidad cultural, mantienen vivos los procesos culturales para poder llevar y distribuir nuestros recursos públicos desde la demanda y no desde la oferta, o sea, entendiendo el valor diferencial de la localidad. El carnaval lo viviremos desde la forma en que los aprendizajes de estas pandemias así nos los permitan, y uno de los grandes aprendizajes es que el carnaval se ha vivido desde la patrimonialidad, porque muchísimas veces la fuerza de la fiesta, el jolgorio, el festejo, nos aleja del ejercicio de la patrimonialidad. Así que podemos decir que esta pandemia nos ha hecho que miremos hacia nuestro interior, hacia nuestras diferencias, hacia nuestras identidades, para comenzar a comprender cuáles son los procesos culturales que se mantienen vivos y que mantienen viva nuestra identidad. Muchísimas gracias, Diana, y a todos nuestros expertos y expertas que se han sumado a este conversatorio sobre cultura es desarrollo, porque lo es desarrollo, es crecimiento también. Esperamos que todas estas experiencias hayan dejado un sinnúmero de inquietudes y de aprendizajes, y en un momento abriremos también este espacio de preguntas que existan desde el público de Pública 22. Muchísimas gracias.